Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Le vamos a estar dando lectura, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta vendría a ser, hermanos, la palabra de hoy, en la cual nos vamos a enfocar primeramente. Sabemos, hermano, como todo creyente, amén, como todo verdadero hijo de Dios o creyente de la palabra, sabio, entendido de la palabra, sabemos que hay una promesa, y nuestra promesa no está acá en la tierra, sino arriba en los cielos. Amén. Sabemos que se viene el arrebatamiento, amén, el rapto. ¿Y cuántos esperan ese día? Y me entraba mucha angustia, hermano, de enseñar a la iglesia los requisitos para poder ser salvo. Amén. Poder enseñar qué requisitos se necesitan para que uno pueda ser salvo. Porque, hermano, déjeme decirle que después del arrebatamiento va a venir la ira del Señor contra la tierra. Amén. Contra los que se quedaron. Va a venir juicio. Va a venir dolor. Amén. Sabemos que en Apocalipsis, al abrir el último sello, amén, dice que será arrebatada la iglesia. Amén. No toda la iglesia en general. Sabemos que para los entendidos saben que uno es la iglesia. Cada uno es la iglesia. Amén. Según su palabra nos enseña y nos dice que nosotros somos la iglesia. Y Él viene a buscar a su iglesia. Amén. Y bueno, hermano, sabemos que después de todo esto se esconderán, amén, los reyes, gobernantes de la tierra, se esconderán en cuevas y dirán: oh, vive y reina por los siglos de los siglos, que la gran ira del Señor se ha acercado, ¿y quién podrá huir de ella? Así mismo dirán, amén. Y bueno, no vamos a enfocar más en lo que es los requisitos para poder ser salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos y ser librados de estas cosas desastrosas que van a suceder, acontecer? Sabemos que la bestia, amén, vendrá luego del arrebatamiento. Nosotros no vamos a ver a la bestia. Los hijos de Dios no van a ver a la bestia. Hay algunos que están esperando a la bestia, que aparezca la bestia, pero según su palabra no vamos a ver a la bestia. Amén. Eso será después del rapto. Amén. Dice que cuando aparecerá la bestia, Satanás será destruido y será despojado a la tierra. Amén. Y se levantará uno del oriente, y ese será la bestia. Amén, hermano. Dice que Satanás le va a dar poder para todas las naciones. Y ahí van a surgir la marca de la bestia, que adoren a la imagen. Y bueno, el que no quiera adorar a la imagen o tenga el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente, dice que será decapitado. Amén. Pero no es tan fácil, hermano. No es que te van a preguntar, a usted le van a preguntar: ¿te querés poner la marca de la bestia? No, bueno, una muerte rápida no. Vamos a ser torturados. Van a ser torturados. Amén. Pero bueno, vamos a enfocarnos más en la primera salvación, que es la que nos conviene a todos. Amén. Es la primera salvación donde no pasaremos estas cosas.
Amén. ¿Y cuáles son los requisitos para que nosotros podamos escuchar la trompeta final? Amén. No es la séptima trompeta, hermano, porque eso después del arrebatamiento, sino la trompeta final. Amén. Vamos a escuchar la trompeta, dice, que vendrá como son de trompeta y descenderá del cielo, dice su palabra. Amén. Y vamos a enfocarnos en lo que es. Para ser salvo, hermano, existen requisitos. Amén. Estos requisitos son muy importantes. Y el Señor viene a buscar a los hijos de Dios. A sus hijos. Y si nosotros podemos entrar quiénes son los hijos de Dios, quiénes son aquellos verdaderamente llamados hijos de Dios, vamos a leer su palabra, amén. Podemos ir a escudriñar en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos habla de los hijos de Dios, amén. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? En Romanos capítulo 8, versículo 14, y oiga bien, hermano, lleva como título Viviendo en el Espíritu. Y es una palabra, hermano, es una enseñanza esta en la cual es importante que cada ser humano, sea joven, grande, entendido, pueda escuchar esta palabra. Amén. Porque hay algunos que piensan que están caminando por el camino correcto. Como dice su salmo, amén. Hay caminos que al hombre parecen correctos, mas su fin es camino de muerte. Amén. Pensamos que estamos caminando bien. Pensamos que estamos caminando agradablemente para el Señor, pero no escudriñamos la palabra de Dios. Como dije, hermano, acá no le quitamos ni le agregamos. ¿Quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Vamos a dar lectura en el versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Hay que poner los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La obediencia. Los que obedecen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Estos son verdaderamente los hijos del Señor. Amén. Y si nos ponemos a leer todo el capítulo, hermano, nos habla de vivir una vida plena en el Espíritu. Y es algo que el Señor me enseñó hoy, de que a pesar, hermano, de que yo tenga fruto del Espíritu Santo, yo creía que estaba bautizado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero tener fruto del Espíritu Santo no significa que tenga el bautismo, sino que estoy viviendo en el Espíritu. Estoy empezando a vivir en el Espíritu. Amén. Y aún así, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? O sea, los frutos del Espíritu: el amor, la paz, el gozo, la bondad, benignidad, templanza. Amén. Estos son la mansedumbre, son los espíritus, los frutos del Espíritu. Amén. Y todo viene a ser siendo, amén, cuando nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ya no pensamos en las cosas de la carne o hacemos lo que la carne quiere, sino hacemos lo que el Espíritu nos pide. El Espíritu nos pide que seamos amorosos, que seamos mansos, tengamos templanza. Amén. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en las cosas que las obras de la carne, hermanos, lo vamos a ver más adelante, son las que no van a ser parte en el reino de los cielos. Amén.
Algunos piensan, amén, hermanos, que porque Cristo vino y interpretan la Biblia que como Jesús murió en el madero, derramó la sangre por nuestros pecados, amén. Uno cree, hermano, y la gente ha interpretado, amén, muchos de los creyentes, los que han leído, y dicen, les conviene a ellos, hermanos, saber de que todo lo que hagan está bien, ya que el Señor ya murió por los pecados, amén, de cada uno. Y eso a mí me permite de que yo pueda salir a tomar, a embriagarme en los boliches y andar en las cosas del mundo y hacer obras de la carne, adulterar, fornicar, pero no, hermano. Tenemos una interpretación errónea de la palabra de Dios. Amén. El Señor sí vino a morir por nuestros pecados, pero no significa que vino a morir por el pecado. Amén. Sino por nuestros pecados. El pecado que nosotros hacíamos. Derramó su sangre en la cruz por ti y por mí, por amor al mundo que tuvo Dios. Fue que el Señor mandó a Jesucristo a que muriera en la cruz. Amén. Y aún así, hermano, nosotros no entendemos esto y pensamos que lo que hacemos está bien, pero no leemos la palabra de Dios. ¿Y por qué acá en la palabra de Dios nos dice? Porque los que en la carne piensan, en las cosas de la carne hacen. Amén. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y uno más abajo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ocuparse en hacer las cosas que la carne quiere me va a llevar a la muerte. No hay más palabras. Usted quiere ser salvo, tiene que vivir en el Espíritu. Usted quiere ser salvo, tiene que obedecer al Espíritu. Usted quiere ser salvo, tiene que dejar que el Espíritu de Dios entre a su vida. Amén. Y dice más abajo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga bien lo que dice la palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiere decir, hermano, que lo que usted está haciendo, de la interpretación que usted tiene de la Biblia, está totalmente errónea. Porque las borracheras, el adulterio, la fornicación, la lascivia, amén, la fornicación, los celos, son obras de la carne. ¿Y eso a mí qué me hace? Ser enemigo de Dios, según acá su palabra, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y si no es amigo de Dios, ¿qué va a hacer? Enemigo. Amén. Y tampoco estas cosas, la carne, no se puede sujetar a la ley de Dios. Ni tampoco puede, dice acá. Amén. Esos son verdaderamente los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Si usted es hijo de Dios, tiene que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, no hacer lo que la carne quiere, sino lo que el Espíritu le pide. Amén. Y bueno, vamos a ver lo que son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Nos habla de esto, amén. Y manifiestas, dicen así. Capítulo 5, versículo 19 de Gálatas. Es importante que sepamos, hermanos, las obras de la carne, amén, las cuales no tienen parte en el reino de los cielos. Y oiga bien lo que le digo, no es palabra mía, es palabra de Dios, amén. Y no es porque a mí se me ocurra, es porque está en la Biblia, amén.
Y vamos a leerlo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y en qué parte dice? Se preguntará, ¿en qué parte dice de la Biblia que estas cosas no van al reino de los cielos? Y si leemos un poquito más del versículo 21, dice, vamos a leer todo el versículo 21 del capítulo 5 de Gálatas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y si nos ponemos a entender, hermano, lo que es su palabra, estas cosas no van a ir al reino de los cielos. Si hay adulterio en su vida, el adulterio es un espíritu de adulterio, amén, que no va a entrar al reino de los cielos. ¿O usted cree que hay algún espíritu de adulterio allá arriba? ¿En un lugar santo? ¿En un lugar donde dice su palabra que nada inmundo puede entrar? ¿En un lugar donde dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Usted cree que el adulterio, la fornicación puede entrar al reino celestial? Cuando su palabra misma nos dice que los que practican las tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Es importante, hermano. Y vamos a ver, estos son los que no van a entrar al reino de los cielos. Amén. Vamos a ir a Corintios, amén, capítulo 6, versículo 9. Corintios capítulo 6, versículo 9, primera de Corintios, amén. Primera carta de Corintios, versículo 9 de capítulo 6, dice así. Estos son los que no van a entrar al reino de los cielos. Escuche bien, hermano. ¿Quiénes son los que no entran al reino del cielo? Los injustos. Como dice acá, vamos a dar la lectura. ¿Quiénes son los injustos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice su palabra. ¿Y quiénes son los injustos? Dice acá, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra vez lo dice, hermano. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Usted se ha puesto a escudriñar? ¿Estamos en el espíritu o andamos en la carne? Amén. Los injustos no tienen parte en el reino de los cielos. Lo dice su palabra. Y vamos a ver, hermano, porque me amonestaba mucho el Señor, de una manera tan airada me amonestaba el Señor, de que es importante que la gente sepa esto. Volvemos a lo que es Gálatas, capítulo 5, versículo 19, donde nos habla de las obras de la carne, amén. Y me tomé el tiempo, hermano, de buscar determinadamente cada cual de las obras de la carne, qué significa. Amén. Por primer lugar tenemos la obra de la carne, que es el adulterio. El adulterio algunos lo interpretarán como que es ser infiel con una persona.
Pero no nos damos cuenta, hermano, que adulteramos hasta con el Dios mismo, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros al entregarnos a Dios hacemos compromiso con Él, nos comprometemos. Dice su palabra que Él viene a buscar a la novia, amén, a la iglesia, usted. El adulterio significa infidelidad, y ser infiel a Dios es adulterio, amén. Aún así, hermano, esto abarca también al adulterio carnal, que es cuando uno tiene una pareja, amén, y le es infiel. Cuando uno se compromete con su pareja y le es infiel, amén. Ese es el adulterio, la infidelidad, y abarca tanto lo espiritual como lo carnal, amén. Por otro lado, tenemos la obra de la carne que se llamaba fornicación. ¿Qué es la fornicación? Son relaciones sexuales entre personas no casadas. Amén. Y es tan simple, hermano. Fornicar. Eso significa relaciones sexuales entre personas no casadas. Y hay a veces, hermano, que a nosotros, los que predican, le da miedo de mencionar estas obras de la carne y su significado. Amén. Fornicación es una palabra que abarca las relaciones sexuales. Amén. Y no mencionamos el significado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, los hijos de Dios, nos parece, hermano, feo decir estas cosas. Amén. Porque son cosas aberrantes. Al igual que después tenemos como la palabra inmundicia, que nos habla y significa impureza. Amén. No ser puro. No ser puro en las cosas que hacemos. Hay inmundicia en nuestra vida. Si hay inmundicia en nuestra vida, ¿qué hay? Adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos. Porque no somos puros. No buscamos la pureza. Amén. Después tenemos la lascivia. ¿Qué es la lascivia, hermano? Es cuando uno tiene deseos y pensamientos sexuales, pensamientos depravados. Amén. Y es algo que por ahí decimos: Señor, quítame esto, pero no sabemos cómo decirle. Le pedimos al Señor que nos quite, nos ponga buenos pensamientos cuando no nos sabemos bien las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos informamos. Y ya cuando descubrimos qué es la lascivia, nos dirigimos más en la oración hacia reprender ese espíritu inmundo, esa obra inmunda de la carne. Amén. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Acá vamos a hacer un punto. Amén. La idolatría es adoración o veneración de ídolos, imágenes o objetos. Quiere decir la adoración o veneración de ídolos, imágenes o objetos. Y yo puse entre paréntesis divinos o sagrados, entre paréntesis. Amén. Porque para las personas idólatras, idolatran cosas que para ellos creen que son divinas o cosas sagradas. Amén. Algunos se van por la parte católica, amén, que dicen que no, que ellos no adoran a la Virgen María o a la estatua. Amén. Ellos dicen que la veneran, pero no buscan lo que es idolatría. Idolatría significa venerar imágenes o objetos, entre comillas, divinos o sagrados. Y hay algo, hermano, que no se refiere a idolatría únicamente a lo que hacen los católicos. Amén. Sino a lo que hacen los del mundo. Y aún así los hijos de Dios, los que están en la iglesia, aún no han creído, hermano, que adorar otra cosa que no sea Dios, que enfocarse más o alabar cosas que no sea Dios, es idolatría. Amén.
como dice su palabra. La idolatría es adoración, adorar, generar ídolos. Hoy tienen, por ejemplo, de ídolo a cantantes, futbolistas, deportistas. Amén. Y sí, hermano, me dirijo a esto, hermano, porque si usted no se da cuenta de lo que está haciendo, se va a perder. La idolatría no tiene parte en el reino celestial. Usted adora las cosas del mundo y es un idólatra, porque la idolatría es adoración. Amén. Adoración, algo que adoramos. Usted adora pasar tiempo con su pareja en vez de pasar tiempo con Dios. Está idolatrando a su pareja. Usted adora andar en las cosas del mundo, en el deporte, y está siendo un idólatra. Amén. ¿Y cuántas cosas, hermanos, se ha enfocado el mundo para que nos centremos en la idolatría? Cosas que nos hace perder. Usted ve, hermano, que todos los años hay torneos de fútbol. Todos los años, cada 4 años se hace el mundial. Y ahí están los hijos de Dios. Ahí están los hijos de Dios, entre comillas, adorando esas cosas. Cosas que nos van a llevar a la perdición y a la muerte eterna, al sufrimiento eterno, que es al lago de fuego. ¿Usted se ha puesto a pensar, hermano, de su vida? ¿Dónde está yendo su vida? ¿Hacia qué dirección va el camino que está tomando? ¿Se ha puesto a escudriñar? Ya, hermano, no queda tiempo. No queda tiempo, hermano. ¿Por qué nos centramos en hacer las cosas del mundo cuando el Señor nos está mandando señales de que nos preparemos? Ustedes ven, hermano, de que, como sabrán, Israel es el reloj del mundo. Y dice en su palabra que cuando anunciaren paz y seguridad, os vendrá destrucción repentina. Habla en 1 de Tesalonicenses. Y ustedes saben que Israel es el reloj del mundo, de los fines del tiempo, el fin del mundo. Y hermano, es importante esto. Usted no sabe qué día el Señor viene por su vida. Debemos estar preparados, porque el Señor viene y está tocando a la puerta, como decía su palabra. Yo estoy a la puerta y llamo, dice su palabra. El Señor no significa que está en la puerta celestial, sino está en la puerta de tu corazón. Y tú tienes el poder para decidir si dejarlo entrar. Y dice su palabra que y entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Así mismo, hermano, me llamó el Señor, tocó mi puerta, le oí su llamado, entró Él a mi vida y cenó Él conmigo y yo con Él. Amén. Pero ¿qué comí? Cosa inmunda, no, hermano. Comí lo mejor, es la palabra de Dios, y esa comida que da vida. Amén. Y no nos centramos en las cosas que hay. La idolatría, hermano, es algo que hoy el mundo ha sido azotado por esto. ¿Por qué? Porque adora ser adúltero, adora la fornicación, adora ser inmundo, adora tener pensamientos perversos, adora la hechicería, adora estar en pleitos, adora las contiendas, adora los homicidios, las borracheras, las orgías. Amén.
Dice una palabra, hermano, quizás usted dirá, uy, qué palabra tan dura. Pero ¿qué quiere, hermano? Que le aplauda lo que está haciendo. Cuando usted es conocedor de Dios y usted sabe estas cosas. Sí, su palabra dice que no juzguemos a nadie. Y yo no lo juzgo, pero tampoco le aplaudo, hermano, la cosa que está haciendo. Y el Señor no le aplaude las cosas que hace. No le aplaude, hermano, si usted está en idolatría, el Señor no lo está aplaudiendo, dándole palmaditas en la espalda, seguí así. No, hermano, el Señor, cuando yo me entregué a Él, me hizo cambiar y Él me cambió. Amén. Y no entendemos esto, hermano, muchas veces. De que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y si estamos, si vivimos en el Espíritu, ¿usted cree que el Espíritu nos va a hacer todas estas cosas? No, hermano, está totalmente equivocado, porque el Espíritu de Dios es santo y no hace cosas inmundas. Y usted dirá, le vendrán palabras de pensamiento del enemigo a su mente, que diciéndole, no, pero su palabra dice que nadie es santo, solamente Él. Es verdad, es verdad. Porque conozco, hermano, cómo es el diablo. El diablo te viene a atacar a tu mente con palabras que están escritas en la Biblia. El diablo usa la palabra de Dios y la tuerce, hermano, para que usted se pueda turbar. Amén. A mí su palabra me enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y también me enseña, hermano, que no hay ninguno santo. Amén. Los que son justos con dificultad se salvan. Habla en Hebreos. Amén. En Hebreo habla, o en Hechos, no me acuerdo, pero habla de que el justo con dificultad se salva. ¿Y qué le queda al impío si el justo con dificultad se salva? ¿Y quiénes son las personas justas? Usted vio las personas que eran injustas, las que hacían obra de la carne. Las personas justas, hermano, son las que hacen obras del Espíritu. Amén. Las obras del Espíritu. Y vamos también a lo que es la obra de hechicería. La hechicería es la práctica o consultas a cosas como, por ejemplo, hoy muchos cristianos andan, en vez de buscar una palabra en la Biblia, andan enfocados en el horóscopo, andan viendo las adivinas, andan con los hechiceros, andan en la brujería. Y así, hermano, practicar estas cosas o ser partícipe de estas cosas, consulta, a nosotros nos convierte en hechiceros. Amén. Porque estamos siendo partícipes de estas cosas. Y a mí su palabra me enseña de que la hechicería no va a ir al reino de los cielos. Amén. La práctica o consulta a cosas como el horóscopo, brujería, adivinación, todo lo que quiera, hermano, que sea brujería, macumbería, eso es hechicería. Amén. Estas cosas tales no tienen parte en el reino celestial. Al igual también acá nos abarca a lo que es la idolatría. Amén. ¿Por qué? Porque no queremos adorar al Señor, sino idolatrar cosas que están en el mundo que son más fáciles. Amén. La brujería, ¿adoramos a quién? A Satanás. En la adivinación hay un brujo más, un espíritu inmundo más. El horóscopo, hay un montón de espíritus del diablo más que ya andan diciendo aún a los cristianos. Amén. Dicen, no, yo soy de Aries, no, yo soy de Acuario, ¿y vos qué signo sos? Cuando eso es pura brujería, hermano, hechicería. Amén. No debemos consultar a ninguna de estas cosas inmundas.
Debemos consultarlo al Señor. Usted de Aries, quiere ser de Aries, de Capricornio, lo que sea, Acuario, puede serlo, hermano. Usted si quiere hacer idolatría, adore cosas del mundo. Usted quiere pensar pensamientos depravados, pues adelante. Quiere ser impuro, sea impuro. Le gusta fornicar, fornique, adultere. Pero si quiere salvar su alma, tiene que dejar todas estas cosas, porque las cuales tales no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y es importante esto. Las enemistades se refiere a relaciones de odio o falsedad. Amén. ¿Qué quiere decir esto? El desamor. Cuando hay enemistad, hermano, es porque no hay amor en nuestras vidas. Los pleitos. Los pleitos, otra obra de la carne más, que buscan pelear o problemas. Hay gente, hermanos, que les encantan las peleas, les encantan los problemas, les encanta armar pleitos. Amén. Los celos, usted sabrá lo que es los celos. La ira, enojarse, otra obra de la carne. La contienda, las personas cizañeras, esa es la contienda. Las disensiones, cuando hay desacuerdo, siempre estamos de desacuerdo con lo que dice el predicador. No, esto no, esto no. Las herejías, desviar o desviarse de la verdad. Envidias, homicidios. Quitarle la vida a otra persona es un homicidio. Cuando su palabra también me enseña de que hablar las palabras también contra mi hermano, hablar cosas tales como la palabra, ¿no?, ofensivas contra nuestro hermano, nos convierte en un homicida. Así dice su palabra. Las borracheras, querer embriagarse o intoxicarse con alcohol u otras sustancias o cosas, esas son borracheras. Las orgías, que hoy en día, hermano, a los jóvenes lo ha atacado mucho. Las orgías son fiestas o reuniones que involucran comportamientos inadecuados. Todas estas cosas, hermano, no van a entrar al reino de los cielos. Si usted quiere leerlo nuevamente, hermano, en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, tiene como título las obras de la carne y el fruto del espíritu. Ustedes, como verán, las obras de la carne son muchas y los frutos del espíritu no son tantos, son pocos. Con unos pocos frutos se puede derribar todas estas obras. Amén. Cuando tenemos y vivimos y andamos en el espíritu. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, si andamos en el espíritu, no va a haber ley para nosotros. Porque cuando nosotros incumplimos la ley, porque la ley está, porque si la ley no estuviera, no habría infracciones de pecado. Amén. Por eso están las leyes. Y dice en el versículo 24 de Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? Y dice en el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Si usted no tiene el espíritu, usted no está viviendo en el espíritu, lamentablemente se va a perder. Es así de sencillo, hermano. Preocúpese de su salvación.
Ya está cerca la venida de Cristo. ¿Y a dónde irá su alma si Cristo viniera por su vida? Cuando suene la trompeta final, hermano, ¿a dónde va a ir tu alma? Cuando te preocupas por las cosas de la carne, cuando te preocupas por el día de mañana, preocúpate hoy por tu vida, por tu alma. Preocúpate, hermano. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentíos y convertíos. Predicaba Juan el Bautista y Jesús que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse. Y hay algo, hermano, que también me gustaría recalcar. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Amén. Tener dones y ser usado, ¿me salva? Hay algunos que confunden eso y se han ensoberbecido, enorgullecido y aún se han enaltecido por ser usados por el Señor, y aún así creen que van a ser salvos por ser muy usados del Señor. Y no todo el que es usado será salvo, pero es uno de los requisitos. Y el estudio de hoy, requisito para poder ser salvo. Amén. Es importante también, no digo que todos los que tengan dones y sean usados van a ir al infierno, no. Sino que hay algunos que son usados, que tienen dones, pero que no andan conforme a la palabra de Dios, sino que el Señor los usa para que no sea blasfemado el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Mateo 7:21, donde nos habla esto. Amén. Nos habla claramente de quiénes son los que van a ser salvos. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. Nunca os conocí, tiene como título. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo profeticé en tu nombre, eché fuera demonios, tanto que me usaste, Señor. Y Él nos dirá: apartaos, no los conozco. No los conozco. Qué triste, hermano, porque a veces creemos que estamos caminando en caminos rectos, mas nuestro fin del camino es la muerte. Esto no es para que se desanime, es para que usted pueda pensar, pueda despertar del sueño que está teniendo, de que usted cree, joven, querido hermano, querida alma, que está obrando bien, cuando no es así. Amén. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Le estás enseñando a que pueda caminar en un camino santo? ¿O le estás acomodando el camino? Muchas veces, hermano, queremos acomodar la palabra a nuestro parecer. Queremos acomodar las palabras y buscamos textos bíblicos donde ablanden la palabra de Dios para decir: ah, no, pero igual vamos a ir al reino de los cielos. No, hermano. Busquemos la santidad, la cual sin la santidad nadie verá al Señor. Dice su palabra exactamente: buscad primeramente
la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Arrepiéntete de tu pecado. Joven, arrepiéntete. Anciano, arrepiéntete. Si hubiera soberbia en tu vida, si hubiera alguna de estas obras, pídele perdón al Señor. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo hacer para que las obras del Señor, estas de la carne, ya no hagan más obra en mí? Usted se preguntará, ¿cómo puedo hacer eso? Y la respuesta es sencilla, hermano. Vivir por el Espíritu. Amén. Vivir por el Espíritu. Debemos crucificar esta carne y los deseos de la carne, como habla, amén, en Gálatas, dice en Gálatas 5:24, amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Cómo puedo hacer para que estas obras de las carnes no obren en mí y tenga yo el fruto del Espíritu? Amén. Y pueda andar yo, demostrar que estoy en el Espíritu, crucificando la carne con nuestras pasiones y deseos. ¿Cómo se hace eso? Arrepintiéndonos. Sencillo, hermano, arrepintiéndonos. Tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentido con lloros y lamentos. Dice su palabra. Amén. En el libro de Joel, amén, hermano, nos habla, a ver si lo encuentro, de que nos habla exactamente cómo debemos de arrepentirnos. Amén. En el libro de Joel, Joel capítulo 2, versículo 12, nos habla así. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Amén. En Joel capítulo 2 versículo 12 es donde nos habla esto, para que usted pueda tener el conocimiento del cual usted pueda ser salvo. Amén. Y hasta aquí siento hablar, hermano. Dios lo pueda bendecir y pueda recibir esta palabra, que es una palabra no de reto, sino de salvación. Porque esta palabra, usted sabe el requisito para usted poder ser salvo. Amén. No me mira a mí, hermano, no mira al que está predicando, no mire, hermano, esas cosas. Usted mire primeramente a Cristo Jesús. Y fíjese en la palabra, y dice el Señor, el mensaje del Señor es: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios lo pueda bendecir, hermano, en esta tarde, en esta noche. Hermosa la palabra del Señor, en la cual nos habla y nos dice qué debemos hacer para seguir buscando al Señor. Amén. Y qué triste va a ser ese día, hermano, cuando Cristo venga y despertemos recién ahí del sueño. Porque yo creo que muchos van a despertar del sueño, muchos cristianos que dormían recientemente ahí van a despertar. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no desperté antes? ¿Por qué, Señor, no desperté antes? Hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes el poder de arrepentirte de tus pecados, convertirte al Señor. El Señor te puede ayudar y tenga misericordia de tu vida.
Vamos a hacer una oración